debido a la revisión que vi el brochure en la presentación, pude hacer un pequeño cambio, lo pude presentar en módulos en función de lo que se presenta realmente a nivel operativo, ¿no? El primer módulo, vamos a ver algo introductorio, la parte de geología, minas y metalurgia en los procesos de extracción y recuperación de oro, importantísimo, entiendo que la mayoría que estamos participando somos metalurgistas, son parte de la parte de procesos, pues posiblemente nos puedan acompañar algunos ingenieros químicos, industriales o médicos que están atendiendo esta clase, pero importante que puedan tener el conocimiento cómo que tres ramas se pueden complementar bastante, y por la experiencia me permito decirles que debemos desde el inicio tener algún conocimiento, alguna participación e involucramiento con las áreas complementarias, enfocados en el tema siempre de poder tener unas coordinaciones y enfocado como parte del equipo o de la operación. En todos los niveles se va a reflejar en el tema de seguridad, medio ambiente y productividad. Luego, en función de este tipo de mineral que se puedan presentar, vamos a seleccionar el tipo de proceso, cómo que seleccionamos, cómo que adecuamos un proyecto para poder desarrollar. En este módulo vamos a hablar de la lixiviación en pilas y la lixiviación en tanques, son los procesos actuales que se tienen en desarrollo básicamente en Perú, en la zona norte, muy impactado por los procesos de heap leaching o lixiviación en pilas, y la zona sur por temas de tipo de mineral, por procesos de tanques en lixiviación. Algo que para el módulo 2, posiblemente mañana, vamos a hablar químico termodinámica del proceso de cianuración, que es importante, que a mí me ha permitido refrescar algo de conocimiento, ¿no? de la química, de la físico-química del proceso de cianuración. El uso de cianuro, que es importante en el tema de la minería, con los permisos adecuados. Caracterización y provisión de soluciones cianuradas que se dan en función del tipo de mineral y las condiciones y riesgos que se puedan dar. Asimismo, controles y todas las medidas preventivas. En el último módulo, pruebas metalúrgicas en columna y botellas y algunos cálculos básicos. Algo que siempre lo comento y lo manifiesto y lo sugiero, ¿no? A los metalurgistas, los profesionales, la importancia de tener en cuenta el área de metalurgia, que es la que nos orienta a dar los parámetros. Personalmente, les puedo sugerir, en todas las operaciones, o en la mayoría de las operaciones en mi inicio, estuve en el área de metalurgia y luego pasé al área de operación. Siempre, si me permiten algunos, tal vez que está en operación actualmente, hay pequeño divorcio entre metalurgia y operaciones. Es normal el que se da en sí, pero el complemento es importantísimo. Entonces, la metalurgia es muy importante para la guía y cumplimiento de objetivos de la parte operativa. Sección 1, vamos a ver la introducción a la geología, minas y metalurgia en el proceso de extracción de oro. Un proyecto normalmente, y quisiera comentarles el boom minero peruano. Estuve de regreso a Perú hace aproximadamente 2 meses y tuve la oportunidad de visitar la parte sur y luego la parte norte, y me quedé muy, muy sorprendido del crecimiento de la pequeña y mediana minería, pero un crecimiento muy positivo en el sentido de consideraciones de seguridad y control ambiental y eficiencia en sus operaciones. Y luego, en algunas conversaciones o rondas, evaluación de algunos proyectos. Y es por eso que lo tomo en consideración esto, ¿no? ¿Cómo es que se desarrolla un proyecto? Y eso involucra en la primera etapa del área de geología que se realiza a nivel de exploraciones.
Estoy muy seguro que dentro de los 50 o 52 participantes en este momento, hemos tenido la oportunidad de conversar con alguien, no sea una empresa, sea un amigo, o sea un conocido que diga, yo tengo una mina, tengo un proyecto minero. Y a veces esa emoción de poder desarrollarlo, o estar nosotros como metalurgistas o como profesionales que estamos en el campo, eh, podemos tener ese sueño, ¿no? Pero realmente tener en consideración el proyecto, desde la exploración, desde cómo es que se pudo poder identificar ese potencial proyecto o potencial minero. No, no importa el tamaño, pero desde el inicio tiene que desarrollarse como un proyecto. Y eso es por eso que la importancia de estas tres áreas o ramas se complementan. La primera fase es la exploración minera, lo realizan los geólogos en función de buscar algún recurso minero, encontrar fuentes de minerales, encontrar un tipo de yacimiento, alguna alteración. Para eso hay tres etapas que involucra mucho trabajo en campo, que es el cateo, que por eso que los geólogos caminan mucho. Si bien es cierto, hay herramientas biosatelitales, pruebas físicas, ¿no? De inducción, pero el caminar, el cateo, el ubicar y encontrar una alteración es un trabajo muy duro por parte de esta área y de los geólogos, ¿no? Y eso se básicamente, cuando dicen, estamos realizando una prospección, van al área, buscan datos, estudios, toman fotos satelitales, que mucho ayuda, estudios geofísicos, geoquímicos, toman muestra, envían a los laboratorios y ahí se puede determinar si hay alguna alteración que puede determinar si tiene un potencial yacimiento, ¿no? Y luego la exploración, que es básicamente la suma de las dos actividades que puedan recolectar. Algo que quería comentarles y como experiencia es el sentido de he visto yacimientos de grandes compañías, en su momento del boom aurífero en los años 2000, se buscaban millones de onzas, pues el precio del oro no era tan atractivo como actualmente. Entonces, un yacimiento para una operación de pilas tenía que tener un potencial de 1 millón de onzas. Pero a su vez, también he sido testigo cómo han crecido operaciones menores. Lo puedo tomar como ejemplo, donde casi me inicié en Comarsa, ¿no? Aruntani, operaciones que poco a poco han ido creciendo y no necesitaron ser una operación de millones de onzas. Entonces, eso fue también un gran ejemplo para poder, es proyectos de menor escala, de menor contenido, pero metalúrgicamente, con una recuperación aceptable, han podido desarrollarse. Cateo, si vemos ahí en la foto, nos dice todo. Hemos visto, y si yo les puedo contar algo personal, sí, en mi momento, de mis inicios de metalurgista, también fui invitado a pertenecer a un grupo y nuestro sueño de tener una pequeña unidad operativa, ¿no? Y pudimos que caminar, subir en acémilas, burros, caballos, no había acceso de carreteras. Pero esa es la primera actividad, que los geólogos van al campo muy duro para poder encontrar alguna anomalía que les pueda dar algún indicativo de una alteración importante, ¿no? Para poder continuar. Si bien es cierto, como lo mencioné, está prácticamente dividido. Las operaciones grandes de lixiviación en pilas se han presentado en la zona norte. Podemos tomar como ejemplo Newmont, Yanacocha, luego Lagunas Norte, Barrick, otras unidades pequeñas como San Simón, Comarsa, actualmente en La Arena, Tajo, que son las proyecciones, y las ubicaciones de la zona sur, que son más temas de zona sur y centro, temas por la formación de mineral transicional o mineral
un proceso de subterráneo. La diferencia entre los procesos es básicamente el tipo de mineral y la ley, ¿no? Normalmente operaciones de gran volumen van a heap leaching y operaciones de menor volumen, pero con mejor ley, van para la operación de lixiviación, chancado moliendo y lixiviación en tanques. Vemos acá la facilidad que ahora en la prospección, el tema de satélites, que ayudan muchísimo a nuestros amigos, los geólogos. La exploración, una vez confirmada el tipo de yacimiento, sea superficial o subterráneo, implica mucho la perforación, ¿no? Las máquinas perforadoras que van a indicar los estudios que se deben realizar y la ubicación de estos taladros de perforación para poder identificar el recurso, y eso nos va a permitir tener una medición de reservas probadas y probables. Entonces, repito, todo esto está en función de una guía, de un proyecto, para poder medir desde todas las etapas y que la culminación de este proyecto sea exitoso en referencia desde la ubicación de yacimiento, construcción, puesta en operación y retorno de inversión a los inversionistas, que ustedes van a ser testigos en las diferentes posiciones. Va a haber mucha exigencia en el tema de producción, de hecho, como tener prioridad el tema de seguridad, medio ambiente y la eficiencia productiva. Una vez que se realizan estos, se tienen que cumplir algunos permisos legales, ambientales. Esta semana acaba de desarrollarse en Canadá el PADA, que es una reunión anual de todas las empresas que tienen unos proyectos. Era impresionante los proyectos y el potencial minero que tiene Perú, ¿no? Hablábamos de 56.000 millones de dólares para desarrollo de proyectos. Uno de los proyectos importantes en el norte que se habla mucho es La Granja, que es un stand-by, se está reactivando. El proyecto que se encuentra en Cajamarca, el proyecto que fue el Conga, que está en stand-by. Así, proyectos en el sur, ¿no? Como First Quartum, que tiene en Apurímac, Panoro. Entonces, sumado todo eso, hablan el potencial de 56.000 millones de dólares. Entonces, eso nos ubica como una potencia de inversión. Lamentablemente, somos testigos de actualmente los temas sociales que han obligado a muchas empresas a parar y evaluar continuamente su próxima inversión. En minerales vamos a encontrar muchos tipos nativos, en la zona aluvial, también en la zona subterránea, en la zona también operaciones donde el oro es visible, procesos de heap leaching, mayormente son submicroscópicos, pero sí he tenido la oportunidad nativos, pero con una granulometría muy fina. Los sulfuros, que son realmente la continuación del cambio transicional. Y esto lo puedo manifestar muy de experiencia, muy cerca, en el caso de Yanacocha. Yanacocha inicia sus operaciones el año 83, perdón, estoy confundiendo, el año 92, con el área de Carachugo, en una zona oxidada, luego pasa a Maquimaqui, Yanacocha Norte, La Quinua, y quiero comentarles que pese a que está en una área geográfica común, los procesos metalúrgicos se desarrollaban totalmente diferentes. Y luego tuve también la experiencia de que conforme el tipo de mineral va cambiando, aparecieron los transicionales y salió el proceso Volmir, un proceso nuevo, unas pocas operaciones, creo que son 8 o 9 operaciones en el mundo donde procesan minerales transicionales con alto contenido de cobre.
Entonces, lo que muestro en este gráfico, cómo que la mineralización de cualquier tipo de yacimiento se puede presentar en una forma de óxidos, va cambiando a un transicional y luego se convierte a un sulfuro, ¿no? Y aquí la participación, la importancia que debemos tener para el tipo de lixiviación. Conforme va cambiando y va yendo a los transicionales y luego a los sulfuros, la recuperación del oro sí es un poco más difícil y de mayor costo, porque se necesita chancado, se necesita liberación o posiblemente es pretratamiento, ¿no? Ya el oro en los sulfuros se va asociado a la pirita diseminada, que necesita mayor liberación, mayor concentración de cianuro, y en muchos casos se puede presentar tipo refractario, que necesita un pretratamiento, una explotación autoclave, que los costos son altísimos, ¿no? Algo que está ayudando y motivando a las empresas de continuar y hacer más investigación es el precio actual del oro. Estamos hablando de 1.800. Estudios están indicando que posiblemente el precio puede llegar a los 2.000. Y quiero regresar nuevamente hace un momento mi comentario, ¿no? El impacto que he tenido positivo en el sentido de que cada día la pequeña minería en Perú está creciendo de una forma más ordenada. Pero también a su vez, en una visita que pude realizar a una operación en el norte del Ande Liberteño, pude también ver el incremento de la informalidad, ¿no? En ese sentido, creo que es una participación a través del gobierno, las universidades, de poder juntar, darles algunas charlas, inducciones, por tema de seguridad, tema de control ambiental a estos amigos pequeños informales, ¿no? He visto también mucho incremento. Entonces, me quedé muy impactado de esos dos temas, ¿no? Pero en el tema de la pequeña y mediana minería, ya un poco más ordenada, plantas con controles de seguridad para el personal, con controles ambientales y con eficiencias productivas. En esta sección creo, intervenimos mucho el tema, los metalurgistas, para poder evaluar en función del yacimiento cuál es el proceso adecuado para la lixiviación y cuál es el proceso adecuado para la recuperación. Todo nace de las pruebas metalúrgicas. En el capítulo anterior vimos la exploración que nos permitió a través de los programas de exploración obtener muestras. A través de estas muestras van a los laboratorios para hacer pruebas metalúrgicas, donde ahí el metalurgista, en función del tipo de yacimiento, el proceso que se presenta, va a seleccionar el proceso adecuado, siempre en consideración de los costos, costo operativo. Recuerden esto, a nivel supervisión o a nivel de factura o a nivel de gerencia, vamos a tener todos los días presente, adicional a la seguridad, al control ambiental, los costos, porque ese es el objetivo. Una operación aurífera no es el que produce más onzas o el que tiene, es una operación exitosa, es el de menor costo. Estamos nosotros ahí para poder evaluar, identificar y corregir alguna desviación. Entonces, en esta etapa se realizan, hay procedimientos a nivel laboratorio en función del tipo de yacimiento. Normalmente, los tipos de operaciones de gran volumen y de menor ley se orientan a un proceso de heap leaching, el cual van a pruebas en columnas, pero adicional también se realizan pruebas en agitación en botella para poder determinar cuál es su máxima extracción en función de las condiciones ideales. Una prueba en botella para un proyecto de lixiviación en pilas te determina cuál es su máxima recuperación. Algo que algunas operaciones lo están implementando y tienen mucha ya incidencia es el diagnóstico de lixiviación. El diagnóstico de lixiviación
es una prueba en paralela a esta prueba de metalurgia que permite identificar cómo es que el oro se encuentra distribuido, asociado en forma oro libre, oro nativo, oro asociado a los sulfuros. En algunos casos, como he visto en Lagunas Norte actualmente, el oro asociado al material carbón, o el oro asociado a la aspirita, que tuve la oportunidad mi primera mina, que es Calpa, una mina que se encuentra en Carabelí, donde el oro definitivamente es un proceso de un mineral sulfurado, de una mina antigua, donde el oro está ocluido dentro de la matriz y necesita un pretratamiento. Entonces, este diagnóstico de lixiviación nos permite identificar cuánto máximo de oro recuperable es dentro de este tipo de yacimiento, ¿no? Ahí podemos determinar y podemos identificar minerales refractarios. Que es un mineral refractario, viene a ser un mineral que económicamente no es rentable. Entonces, la importancia en el inicio de la operación, en la operación misma y al final de la operación, el área de metalurgia, el que nos va a dar los guías, los pasos y las orientaciones y las variables para tener una operación controlada, ¿no? Entonces, luego de estas pruebas que se realizan, se determina el adecuado proceso. Normalmente, repito, volúmenes mayores, de menor ley, en función de los costos, se dirigen siempre a un proceso de heap leaching. Mineral sulfurado o transicional con alta ley, definitivamente conviene un proceso de chancado molienda y cianuración en tanques, ¿no? Las pruebas lo indican. Ahí viene ya el tipo de recuperación, si nos enfocamos en heap leaching, cuál es el proceso más adecuado para el tema de recuperación. Vienen evaluaciones en las columnas. Nos vamos a determinar las extracciones de oro y plata, que nos va a permitir identificar velocidad de percolación, leyes, el contenido de leyes, oro, plata y otros elementos, el cual conlleva a la determinación mineral con alto contenido de plata y cobre, con una ley determinada de oro, va a ir por un camino del proceso de Merrill-Crowe, o soluciones con contenido de oro, bajo contenido de plata y cobre, y tenga sol y su suspensión, no hay problema con el carbón. Entonces, ahí se muestra mucho, mucho el tema de una comparación entre un proceso, ya definido el proceso de heap leaching, ¿por dónde vamos? ¿Por un Merrill-Crowe o por un carbón activado? Y las pruebas metalúrgicas nos van a determinar si esta solución tiene turbidez, tiene contenido de oro y plata, cuál es su contenido, la concentración que se requiere, y uno puede determinar el proceso. La experiencia y la determinación de costos importante. Acá vemos un pequeño trade-off, ¿no? Que soluciones con turbidez, definitivamente el carbón, por eso hay el proceso de carbón en lixiviación, el proceso de carbón en pulpa. Tratamiento con alto proteína y plata, definitivamente es un proceso de Merrill-Crowe. Si bien es cierto, las operaciones de oro menores a un ppm pueden ir por carbón, pero también operaciones, como el caso que tuve al inicio del Lindero, soluciones con contenido de 2 gramos de oro por metro cúbico y 800 ppm de cobre, pudimos operar con carbón en columna, ¿no? Entonces, ahí viene la experiencia y viene las medidas preventivas que uno puede tener en un proceso. En el caso del Lindero, sabíamos que el cobre iba a tener un impacto en la eficiencia, pero por la necesidad de continuar el proyecto y algunas limitaciones, la decisión fue continuar. Pero al final, como me manifesté, esto se da en análisis de costos y eso se va complementado con la eficiencia de las recuperaciones de los procesos. Decíamos que la importancia de las pruebas, ya tomamos la decisión a nivel de una operación que se pueda dar en una operación mediante pilas, ¿no? Muestro, ¿no?, el trade-off, ¿no?, de la comparación, por qué Bain-Merrill y por qué carbón. Pero algo que
es cambiante también el proceso. Y permítanme comentarles como experiencia, lo tuve en Yanacocha, en el sentido de que Yanacocha inicia un proceso con Merrill Crowe. Conforme fuimos avanzando con la explotación, en el caso de Yanacocha Norte, el recurso minero fue disminuyendo, el contenido de oro fue disminuyendo, y había un oro en recirculación, un oro en inventario, que por análisis de costo no permitía continuar con Merrill Crowe. Y se implementó un proceso de carbón en columnas. Entonces, la participación nuestra como operaciones, el área de metalurgia es día a día. Nos va permitiendo identificar desviaciones, permite corregir, nos permite identificar alternativas de operación que le dan a la unidad operativa rentable y con costos que permitan tener una operación con seguridad y con control ambiental. Normalmente creo, me puedo atrever a decir que es una operación de lixiviación en pilas en su etapa final, si en sus inicios tomó Merrill Crowe, va a terminar teniendo una participación del carbón por los costos, ¿no? Soluciones de menor contenido de oro. He visto algunas operaciones de 0.3, 0.4 gramos por metro cúbico. El costo altísimo en el tema del consumo de zinc, tema de energía, bombas, filtros, desoxigenación, versus una etapa de menor costo de energía en un proceso de carbón en columnas. Pero bueno, vimos el tema de definir en un proceso de heap leaching, podemos definir por un proceso de Merrill Crowe o carbón. Vamos a la otra rama, que es el método convencional, que es un chancado de molienda, cianuración en tanques, ¿no? Entonces, ahí tenemos otras variables que podemos definir. En ese sentido, para poder determinar que si es para el proceso de recuperación por Merrill Crowe o por carbón en columna, perdón, carbón en lixiviación o carbón en pulpa. También se hace un análisis, un trade-off, un tema comparativo que involucra mucho los costos. Costos que están mucho últimamente, los mayores costos que se dan a nivel operativo es el tema de energía, insumos y mano de obra. Actualmente son las tres inputs que golpean en el costo operativo, el costo por tonelada o costo por onza producida. En el caso de un mineral de alta ley, donde se necesita una absorción rápida y que complemente con eficiencia aceptable, todas las pruebas indican una utilización de un carbón en lixiviación. En esta etapa el carbón asimismo está el mineral o la mena en lixiviación. Por la actividad del carbón, la acción de la actividad del carbón está también en la etapa de lixiviación más absorción. Esto se presenta en función del tipo de mineral, el mayor contenido de oro que se pueda presentar. Algo que vi hace algunas semanas, tuve de visita en Boro, algo interesante, es un proyecto de mucho reto, debido a que presenta un mineral carbonáceo. Entonces ellos están yendo a un proceso de carbón en lixiviación. Carbón para poder competir con mayores características de actividad versus el material orgánico carbonáceo, ¿no? Pruebas que ellos están desarrollando son resultados interesantes. Encontré un equipo bien motivado, un equipo, tiene cierto, mucha juventud, pero entusiasta y con ganas de poder sacar el proyecto, ¿no? Definitivamente son al menos cualidades importantes dentro del equipo y dentro del proyecto. Interesante. Entonces, nuestra participación como metalurgistas, tanto en el tema operativo,
pertenecer al área de metalurgia es el conocer cómo es que tomamos las decisiones. Y recuerden, chicos, todo se evalúa en temas. ¿Qué impacto puede tener la seguridad de nuestra gente? ¿Qué impacto puede tener el tema ambiental? Y importantísimo, el costo. ¿Cómo es el costo dentro de los procesos? Se evalúa mucho el tema de energía, qué cantidad de equipos tienen por metro recreado, qué equipos tenemos por carbón, cuál es el tema, si vamos por un carbón en lixiviación, un carbón en pulpa, ya involucra velocidad de absorción, capacidad de carga. El costo importante en un carbón es encontrar un carbón de mayor dureza para evitar la pérdida de finos. Entonces, son variables que van sumando que, que van a ayudar a determinar dentro del trade-off cuál es la operación más adecuada, con mucha participación en este caso, del área de metalurgia. Controles que se van a dar para validar. Importante mencionar, toda prueba metalúrgica tiene que tener una validez, pues son resultados que nos van a ayudar o vamos a tomar esos resultados para una toma de decisión de inicio de un proyecto o inicio de un cambio en el proceso. Por lo tanto, esos análisis, tanto en las pruebas metalúrgicas, tanto en la operación, tienen que tener una certificación en laboratorio con todos los controles de calidad para poder garantizar que los resultados son confiables. Esa es la palabra, muy confiables, que nos permitan poder avanzar con toda la etapa del proyecto. Bueno, en un laboratorio también se miden algunas variables importantes, el pH y el cianuro. Hablábamos que es un input dentro del costo. El cianuro actualmente es un costo importante, también por la legislación, el manejo adecuado del cianuro, desde la adquisición hasta el uso final en la operación, ¿no? Temas de seguridad y temas ambientales, si comparamos el manejo de cianuro actual versus hace 20 años, hay una diferencia tremenda en el costo, pero básicamente por el tema de seguridad y control ambiental, desde el transporte, adquisición, transporte y manipulación, con todos los eventos que han tenido y con todos los inputs y oportunidades de mejora, han podido minimizar algún riesgo, tratándose de un mineral muy complejo, de altísimo riesgo. Pues, todas las medidas preventivas y correctivas y el cambio a permitir poder tener un manejo adecuado del cianuro. Siempre mis palabras es, al cianuro no hay que tenerle miedo, hay que tener respeto. Vamos a ver más adelante, en el siguiente módulo, cómo se pueden preparar soluciones de altísima concentración, ¿no? Pero con todas las medidas preventivas, todos los procedimientos, minimizan. Entonces, el pH, que es importantísimo en una operación que se da a través de la calidad. Por ahí, en un momento, cuando estuve en otro proceso, una consulta, un chico me decía, ¿qué pasa si utilizamos soda cáustica? ¿Cierto? La soda cáustica ayuda a la alcalinidad, pero el costo es mayor. Siempre, muchachos, colegas, algunos nuestros, tengan muy claro, recuerden, y voy a ir hablando durante la ponencia, es tema de seguridad, tema ambiental y costos, la parte productiva, porque tenemos ese es nuestro trabajo, de buscar la mejor opción. Mucha gente a veces en una operación me decía, ¿qué conviene? Echar lechada de cal o cal viva en una gravimetría menor, ¿no? El tiempo y en función de las operaciones, personalmente me permitieron determinar que de menor costo y más práctico y sobre todo operativo de mantener una mayor alcalinidad en el tiempo es la adición de cal viva. Pero tenía sus riesgos, velocidad de viento, riesgos con el operador, y se pudieron, gracias a veces la participación del supervisor, del operador, pudimos implementar unas formas que
acciones que minimizaron esos riesgos. El mayor riesgo de todo en la adición de cal era el problema de seguridad, ¿no? Recuerden que la cal viva es muy reactivo y estar en contacto con la piel, parte de los ojos o parte de la cara, es un impacto fuerte para el tema personal. Pero medidas, acciones pudieron minimizar esto, ¿no? El uso ahora de equipos que permitía que el operador esté lejos de la cal, mucho incremento el tema de la velocidad del viento, control de la velocidad del viento, el control adecuado del consumo de cal. Cosas así que van ayudando a una operación segura, una operación con eficiencia productiva para el cumplimiento de los objetivos generales de la unidad en operación. Bueno, hablamos hace un momento acá, creo que me adelanté frente a este cuadro. Era básicamente la definición de si vamos por carbón o proceso de precipitación con zinc, ¿no? Se lo repito algo rápido, es muy importante la determinación de la prueba metalúrgica y como resumen rapidísimo, ¿no? Voy por zinc o carbón, rápidamente son las leyes, contenido oro, plata, cobre, sólido en suspensión, y luego en la operación, la proyección que de la vía de line to mine, que es la vía de la mina, el contenido, cómo es que va degradándose el contenido de oro, ¿no? He visto casos y creo que la mayoría de estas operaciones de pilas van a terminar con mix. Bien, dentro de este módulo hay una etapa de lixiviación en pilas, ¿no? Nos hemos adelantado un poco después del análisis de por qué decidimos si va a un proceso de carbón o un proceso de Merry, ¿no? Acá, en este caso, y lo vamos a ver más adelante a detalle, es carbón en columna, ¿no? El carbón en columna tiene 3 etapas: la absorción, la desorción, la reactivación del carbón y la desorción. Algo que dentro de la experiencia que he tenido y que siempre lo manifiesto es en el proceso de carbón en columna, una de las variables principales es la actividad del carbón. El carbón es un elemento que nos da la eficiencia dentro del proceso. Seleccionar un carbón es una tarea muy, no complicada, pero muy importante para el área de metalurgia. En muchos casos, como les comenté, entre mi experiencia de estar en la quinoa y luego ir a Yanacocha, creo que hay alrededor de 5 kilómetros de diferencia, pero los minerales eran totalmente diferentes. Cada proceso, cada operación tenía su proceso metalúrgico. No es que la quinoa el carbón y Yanacocha carbón, no. Yanacocha tenía Merrill-Crowe y carbón. Y ahí voy, ¿no? A la importancia de estar en acompañamiento con área de metalurgia. Entonces, dentro del proceso de carbón, era importante la clasificar o escoger el carbón. La quinoa necesitaba un carbón de mayor actividad y mayor capacidad, debido a que mejores leyes versus el de Yanacocha, donde era menor ley, pero sí por el tipo de carbón en cascada, columnas en cascada y en contracorriente, mayor movimiento, buscábamos un carbón más duro, un carbón más duro. Entonces, muchas veces los vendedores decían, mi carbón es mucho mejor. Yo en coordinación con metalurgia decía, busquemos un carbón más duro por el proceso para evitar menor pérdida de finos. Y luego, importante, la regeneración. Dentro de un carbón en columnas, la actividad del carbón es importantísimo. Mantener un 50% activo en todo el sistema no va a garantizar una eficiencia aceptable. Y eso es cómo se da a través de una regeneración química y una regeneración térmica. La química ayuda mucho
eliminar los carbonatos por adición de cal, pero sí también el carbón tiene ciertos contaminantes como son orgánicos, aceites, en una operación increíblemente al poder no determinar un mantenimiento dentro de una pila de lixiviación ocasionaba derrame de aceites y ese aceite afectaba fuertemente en la solución y en el carbón. Al final, gracias a esos aceites afectaba en la eficiencia de la actividad del carbono. Eso es, uno a veces teniendo en consideración variables, concentración de cianuro, pH, calidad de carbón, todo, pero miren cómo influye, impacta una actividad que no está relacionada al área de metalurgia, está relacionada al área operativa. Un mantenimiento o una fuga de un aceite o, o hidrocarburo dentro de una pila impactaba en la solución y luego impactaba en el carbón. Entonces, interesante, fue una visita, un benchmarking, decimos que y veíamos en una operación que mucha espuma, ¿no? Y llamaba la atención. Fuimos a visitar en una operación que tenía Chancado, también en la zona de Chancado había derrame, fugas, e iba con el mineral, ¿no? Entonces, algo que llevamos y trajimos como muy esta oportunidad de mejora. Recuerden, chicos, el benchmarking muy importante. Por eso que algo que aprendí y a niveles, en muchas ocasiones, a mis supervisores los enviaba a conocer nuevas operaciones, ¿no? Porque aprendían, traían las mejores prácticas. Y esa es una de las prácticas que trajimos, es de que a raíz de eso, dentro de la quinoa, prohibido el mantenimiento de camiones, tractores, motoniveladoras, todos los equipos, todos tenían que salir a un taller, ¿no? Esto es lo que quería, lo manifesté, al contrario, es el caso de Anacocha, cuando arranca leyes altísimas de oro, utilizando el proceso de Roy Crow, el oro de menor contenido en un momento en las áreas antiguas recirculaba por la extensión increíble de Anacocha. Estábamos hablando de cientos de hectáreas de área de de exhibición, ¿no? Entonces permitía recircular. Conforme se fueron agotando los recursos, de hecho definitivamente el contenido de oro disminuyó y se vio el lugar que el oro está recirculando, veo muchas operaciones. En el caso, por ejemplo, de Veladero, en Argentina, tiene Merrill Crowe, pero también hay un área de Antigua donde está recirculando un oro con contenido menor, ¿no? Entonces, algo que aprendí es tener el oro en el bolsillo y no recirculando. Entonces, algo que Yanacocha hizo para en sus inicios, Yanacocha Norte, su planta de Merrill Crowe y sus columnas, y luego también un repli en Pampa Larga. Pampa Larga arrancó con su planta de Merrill, ahora tiene sus columnas. La única unidad que tenía columnas de carbón era la quinoa, por su tipo de mineral, inicialmente un mineral coluvial, mucha sólidos en suspensión, que no permitían tener muy caro el implemento de los filtros, ¿no? Y aprovechar la capacidad de precipitación en la central de Yanacocha Norte permitía solamente no tener electrodeposición. El proyecto, como empecé diciendo, todo está en función de un proyecto. Recuerden, amigos, chicos, cualquier sea el tamaño de yacimiento, tiene que tener un proyecto evaluado, costos, con todos los análisis y pruebas que se necesiten desarrollar. Siempre el día a día nos gana, a los operadores nos gana. Estamos metidos en la operación, siempre cumpliendo los flujos, los volúmenes, las eficiencias. Pero la participación del área de metalurgia ayuda mucho a poder identificar y poder corregir en su momento. Muchas operaciones gana el día a día y nos acostumbramos al status quo. Siempre es bueno alguien del área evaluar eso y poder identificar que
que se necesita algún cambio y se necesita esto. Definitivamente eso va con los recursos, empresas grandes que facilitan los recursos, hay empresas pequeñas que por recursos no, pero ahí está la nueva generación, como yo digo, de los metalurgistas que actualmente he podido ver, ¿no? Chicos que con herramientas de estadística, con herramientas de evaluación, de análisis, ayudan a poder determinar a uno o poder mejorar un proceso. Y creo que ustedes me parece, son de esa nueva generación, ¿no? Bien, haciendo un pequeño resumen, nos encontramos nuestro proyecto, nuestro yacimiento, determinamos qué proceso va a ser en función de las pruebas metalúrgicas. Es un proyecto de volumen, mucho volumen, menor ley, todo a punto proceso de pilas, proyectos de mayor cantidad de contenido de oro, plata o tal vez cobre, pero de menor volumen. Definitivamente un proceso de chancado, molienda y seriación. Hemos podido ver dos procesos, proceso de carbón y el proceso de Merrill-Crowe, ¿no? Igual para lixiviación en pilas o también para tanques en agitación. En caso de lixiviación en pilas, si me permiten comentarles, la última operación en pilas que se aperturó, bueno, yo estoy ya hace 4 años fuera de Perú, pero creo, si alguien de ustedes me puede ayudar, al menos, me parece que el última operación en pilas que arrancó, me parece que es Shawindo. Tuve la oportunidad y la suerte de poderlo iniciar. Después no he visto más operaciones de iniciación en pilas asociadas al oro. He podido conversar con unos compañeros o amigos que los nuevos proyectos que van a entrar en operación es San Gabriel, que es mineral, no es no es una operación en pilas, es proceso chancado, cianuración, molienda, chancado, molienda, cianuración en tanques, me parece que va a ser de lixiviación. Boro, que también es chancado, molienda, cianuración en tanques, proceso SIL. Tambomayo, que también fue del Grupo Buenaventura. No veo, posiblemente yacimientos como el caso que espectaculares de Ñumo y Anacocha y de Lagunas Norte, y de medianos pequeños como Shawindo, La Arena, no, no. Entonces, pero es un proceso de menor costo. Esperemos que podamos encontrar algunos yacimientos con esas características, ¿no? De un volumen menor contenido, pero mayor volumen. Yo creo que el precio del oro está motivando el tema de la prospección, la exploración. Estoy segurísimo que, ojalá que nos permitan que muy pronto podamos anunciar un nuevo proyecto de lixiviación en pilas. Pero eso no deja de que mostremos cuál es la importancia de un proceso de lixiviación en pilas. Pues, algo hablamos de las características que involucran mucho para poder definir un proceso uno del otro. Que es básicamente el tipo de mineralización. Algo que les comento y veo, y creo que el grupo MB está dictando un curso de geometalurgia. Importante participar, ¿no? Poder tener ese complemento de conocimiento de geología, el tipo de organización y la parte metalúrgica, que nos va a permitir identificar los procesos. Últimamente el metalurgista está en muchos cargos como geometalurgista y el geólogo. He visto también casos de profesionales de geología que están asumiendo roles en el área de geometalurgia, ¿no? Porque pues, estos profesionales también han ido a buscar entrenamiento y capacitación en los procesos metalúrgicos. Dentro de las pruebas metalúrgicas
que se desarrollaron a nivel, nos permite identificar dentro para un proceso de lixiviación en pilas. Uno de los puntos más importantes es cómo su tipo o grado de permeabilidad. He tenido la suerte de procesar minerales muy dóciles, como el caso de Comarsa, la arena, por algo se llama la arena, ¿no? Y también minerales con cierto contenido de arcillas o finos que ponen o traban un poco la lixiviación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede contener todas las características por una operación de lixiviación en pilas, pero uno de los puntos más importantes es la granulometría o el contenido de finos, ¿no? En la quinoa, la presencia de finos nos obligó a clasificar el tipo de mineral, obligar si tenía la cantidad y la calidad de tipo de arcilla, ¿no? Problemas de mouthflow que ocasionaban taponamientos, que ocasionaban ponding. Lo vi en Shawindo, si bien es cierto, es una misma formación casi con la arena, pero la presencia de arcillas obligaban a tener una aglomeración. El caso de la quinoa, pongo el caso de Anacocha. Entonces, frente a un proceso de lixiviación en pilas, uno de los factores o variables importantes, la granulometría y el contenido de finos. Eso va a implicar mucho en la recuperación y en el costo. En el caso de tener mayor contenido de finos, va a obligar a hacer una aglomeración, ¿no? En sus inicios, aquí no teníamos una planta de aglomeración, un alto contenido de finos que obligaba a un mayor consumo de cemento. Estudios, pruebas, análisis, costos, después de tres puntos, puedo decir casi 3 años o 4 años, se tomó la decisión de pararlo, ¿no? El costo de mantenimiento era altísimo, el costo del cemento era altísimo, y que obligó a buscar opciones con el área de metalurgia, opciones con el área opciones con el área operativa, ¿no? Frente a esto, buscar alguna opción de batido, blending, buscar eficiencias de aglomeración naturales con adición de cal, utilizar la retroexcavadora y el famoso batido, ¿no? De 4 a 5 metros de profundidad. Entonces, dentro de esta operación de lixiviación en pilas, considero un punto importante es la presencia o la cantidad de finos. Eso va a obligar, si vamos por un proceso de aglomeración o un proceso de run on mine con una optimización en voladura que permita tener una granulometría adecuada y tener una recuperación dentro de lo esperado y estimado. Algo también que la vida y la experiencia me ha permitido es estar acá en Argentina y arrancar Lindero también, pero Lindero tenía, no era que tenía material fino, sino que el Lindero, por el contenido de oro y cobre, y obligaba a ir a un chancado terciario a través de los HPGR, y este chancado terciario, que era un P80 entre 6 a 7 milímetros, generaba una cantidad de finos. Pero el objetivo, nosotros, la diferencia es que no teníamos como la quinoa, Shawindo, la mineración de finos, sino allá generamos finos. ¿Por qué generamos finos? Para tener una granulometría y tener una recuperación rapidísima, altísima, en los 30 días. En los 30 días, Lindero fácilmente llegaba al 60-65% versus Shawindo o la quinoa que llegaba a 120 días o tal vez más, a una recuperación de 60%. Nuevamente, se dan cuenta la participación del área de metalurgia, si la naturaleza no te presentó finos, pero sí uno lo buscó los finos para buscar la mayor cinética. Luego, en una operación en lixiviación en pilas, algo que lo manifiesto y siempre lo converso cuando tengo la oportunidad de visitar una operación o de participar en un evento, exposición,
Y ahora ustedes, es que el corazón de una operación de pilas es el PAD. El PAD eh, porque tienes la única oportunidad de lixiviar. Mañana va a tocar un poco el tema teórico de la cinética, la simulación. Pero en el tema operativo, considero que el PAD de lixiviación es el corazón de una operación. Y la importancia que uno, el operador, el supervisor o el staff, darle toda la adecuada atención. Tiene solamente una oportunidad para regar. Si es cierto, una operación en pilas puede tomar 120 días, 60 días, pero tienes una sola oportunidad y hay que hacerlo bien. No, que después la reducción de inventario vuelva a realizar. No lo vas a tener, las condiciones van a cambiar. Ya vas a tener un lift superior, vas a tener el tema de canalización, compactación, que no te permitir tener las condiciones, que mañana no vas a ver el efecto del oxígeno dentro de la pila, ¿no? Para incrementar la recuperación. El efecto de la permeabilidad que va a conllevar a que el contacto oro-cianuro se dé. Si es que esto no se da, vas a tener problemas con la recuperación. Recién no soy tengo mucha instancia permítame, experiencia en mucha informática. Recién estoy viendo el chat, recién lo estoy abriendo y creo que Francis Riquiz Zuluaga dice, ¿nos puede hablar un poco sobre el género de carbón activo? Sí, sí, Francis. Justamente también ABB me está invitando a dictar un curso de carbón. Pero sí, te puedo hablar, sí, pido disculpas al grupo, pero atendiendo, que es mi compromiso de atender a través del chat una consulta. Sí, te puedo hablar de regeneración del carbón. Para el carbón tienes dos procesos. Mediante el proceso de regeneración química, que se utiliza el ácido clorhídrico por un porcentaje del 2%, se utiliza el ácido clorhídrico, otras operaciones utilizan nítrico. No he visto acá en Perú que utilicen nítrico. He hecho pruebas sí con nítrico, muy buena eficiencia de lavado químico. El problema es que es más caro. El problema es que el nítrico es más corrosivo que el clorhídrico, cosas que conllevan a tener temas de seguridad y costos. Pero el carbón necesita reactivarse, porque va de una actividad de 98% conforme va pasando en el tránsito, en la operación, puede caer hasta 5 a 10% si es que no se da la atención adecuada. ¿Cómo reactivamos químicamente con el ácido clorhídrico? ¿Por qué se tiene que utilizar el ácido clorhídrico? Por la cantidad de carbonatos que se adhieren sobre la superficie del carbón. ¿Quién lo de esos carbonatos? La cal. Entonces, la importancia que hablamos en la prueba de metalurgia, la cantidad de cal adecuada y necesaria para el proceso. Un exceso de cal, estamos afectando la calidad del carbón. Y la otra reactivación es la térmica, como lo manifesté, aceites, grasas que pueden llevar a formar películas y se necesita una reactivación térmica. Muchas operaciones no tienen reactivación térmica, las reemplazan con compra de carbón nuevo, que al final su promedio va generando una actividad adecuada, pero mi punto de vista, creo que es necesaria toda operación con carbón activado tener regeneración química y regeneración térmica. Por seguridad y experiencia, un carbón activo mayor a 50-60% de actividad va a garantizar un 95, nos puede, o 96-8% de eficiencia de absorción. Hablamos del porcentaje finos, 10 a 20% definitivamente obligado a hacer aglomeración. Si no hacemos eso, no percolan. Vamos a tener problemas de ponding. El problema de ponding es
canalizaciones internas, zonas secas del pad, zonas que no tuvieron contacto y pérdida de eficiencia. También, si es cierto, definimos el proceso, definimos el proceso de recuperación, el método, pero lo importante es el diseño. Perdón. Y algo que tal vez dentro del grupo de estos 52 ha tenido la oportunidad de ver pads pequeños. Yo cuando visité hace muchos años una operación me quedé sorprendido, un pad de casi de 1000 metros cuadrados, ¿no? Liderados por un metalurgista, asociados con pequeños mineros, pero con consideraciones técnicas, ¿no? No es que a veces, y eso es, a veces el conocimiento es importante, ¿no? En el sentido, ¿no? Por eso manifesté de que si pudiéramos tener un día charlas con los pequeños mineros o en formalidad, de cuán importante es tener una área impermeabilizada, que no es solamente un simple plástico, se necesita un poco más de inversión, pero garantiza el menor impacto ambiental y el tema de seguridad. Entonces, para poder diseñar un pad hay muchas variables. ¿Por qué repito la importancia de un diseño del pad? Yo he tenido la oportunidad de tener ser parte de un equipo de contingencia. Tuvimos una rotura de una línea dentro del área de la quinoa, de una línea de transferencia y solución, y esto ocasionó un deslizamiento, y al final este deslizamiento rompió parte del tema del talud, ¿no? Rompió parte entonces la contingencia obligaron a suprimir la área de lixiviación, nos está afectando la producción, el tema de control ambiental, implementación de normas y medidas correctivas, se tomaron bastante medidas. Entonces, eso era dentro del grupo de Newman, y también he visto ahora en la pequeña y mediana minería, es la oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, dentro de un diseño del pad, se tiene que ubicar un área adecuada, tener la configuración, hacer el estudio de geotecnia adecuada para evitar hundimientos, y estos hundimientos a su vez pueden ocasionar colapsos y rotura de la geomembrana. He visto operaciones muy seguras que conllevan a tener 2 liners, ¿no? En el sentido de tener una contingencia en el caso de una rotura del primer liner, el segundo tema de la contención, y sobre esos 2 overliners tener el sistema de under-drain o sus drenajes que permitan captar esa solución o fuga de solución y retornarlo al sistema. Acá intervienen mucho los geotecnistas, la parte del área civil, pero muy importante la participación del metalurgista, porque va a poder determinar cuál es la altura máxima, el grado de inclinación, la forma de carguío que debe entrar el mineral, los puntos de control o los monitoreos a través de estudios geotécnicos que van a poder llevar si hay alguna estabilidad o inestabilidad, ¿no? Lo comento, el problema que tuvimos en la quina fue un largo de inestabilidad, no por el proyecto, no por el diseño, sino una rotura dentro de una línea. Inicialmente, toda la gestión de pilas, o en el caso del Yanacocha, tenía los famosos cuello de carnero, donde teníamos las soluciones dentro de conforme iba subiendo las pilas, iba subiendo la línea principal, ¿no? Estaba dentro, no veíamos si había un grado de corrosión, si había un grado de presión interna, ¿no? Rompió una tubería interna y ocasionó un colapso deslizamiento. A raíz de eso, todas las líneas de lixiviación son externas sobre la superficie del pad. Una línea principal y una línea secundaria. Entonces, como dice en el cuadro, el área de metalurgia, importante la participación. Los criterios de diseño, dijimos la altura, cuánto de altura va a ser una pila
En el caso de la quinoa, le hablo de, tenemos casi 150 metros, estamos hablando de promedio de 10 lips, ¿no? 15 metros en los últimos. Otros pads son de menor altura. La harina creo que tiene algo de 120 metros. Pero eso, ¿quién lo da? Lo da la estabilidad, lo da la geotecnia, criterio de diseño, en función del tamaño de mineral o reservas que se tiene, ¿no? Eso nuevamente se va a complementarse con el área de geología. ¿Cuántas toneladas tienes? ¿Cuál es la cantidad de reservas que tienes? Que va a sumarse al criterio de diseño. Y sobre ese criterio de diseño van a sumar otras variables, ¿no? La sismicidad, si la zona es alta sísmico, precipitación, la parte hidrológica, o el balance de aguas, ¿no? Geotécnico, viene el área de geotecnia tanto de civil. Entonces, ¿por qué repito la importancia de esta etapa? Por el tema de seguridad, el tema ambiental y el tema productivo. El tema ambiental, una PUE de solución va a impactar como imagen a la empresa, tema social, el tema de seguridad. Ha habido casos de deslizamientos que puedan ocasionar algún evento o daño a las personas, y algo que siempre la empresa mire son de las pérdidas, ¿no? Productivas, porque tenemos pérdida ahora de solución. A ver, acá puede ser un stop para ver, hay una pregunta ahora. Bueno, sí, sí, hay una pregunta interesante. Antes de continuar este, dice, ¿hay algún otro método sin el uso de cianuro que tenga la misma característica de recuperación, ya que el cianuro es un reactivo altamente contaminante? Dentro de mi experiencia, he tenido 3 oportunidades de, de recibir un vendedor de un reactivo ecológico, ¿no? De que se pueda reemplazar el cianuro. Las pruebas preliminares que se hicieron eran interesantes. No llegaban las recuperaciones de un método convencional de uso de cianuro, mucho menor. Algo que impactó fuerte es el consumo. Estamos hablando de 5 a 6 veces. Si antes teníamos un consumo de 1 kilo, ahorita eran 6 kilos. Entonces 6 a 7 veces se incrementaba el costo, pero frente a la necesidad de no tener menos impacto, creo que el mundo de investigación continúa. Una alternativa y una oportunidad que también sí participé en un proyecto era el uso de la tiuria, ¿no? La tiuria es parte, se puede degradar y al final puede usarse como fertilizante. El problema de la tiuria que lixiviaba muy bien en la etapa de lixiviación, en la etapa de absorción también, más adelante, espero que ustedes puedan participar en el curso de carbón. El carbón se comporta muy eficiente en los medios ácidos. Entonces, al tener la tiuria medio ácido y absorberse con buenas eficiencias, el problema era la etapa de la desorción. ¿Cómo es que podía retirar ese oro absorbido, no? Ahí quedó. Pero creo, pues el que creo que la investigación está y la necesidad del control ambiental, como pone tu manifiesto, está llevando a muchos investigadores a poder encontrar en cualquier momento alguna alternativa de reemplazo del cianuro, ¿no? Bueno, los parámetros de un PA de lisivación eh, influye mucho la densidad del mineral. Hay densidades van de 1,6 hasta 2,1. Si es una zona sísmica, si vemos acá en estas columnas, ven los parámetros más importantes o factores que se necesitan cumplir para decir si este PAD cumple con las condiciones, no haber hundimiento, no haber, tener tal vez inestabilidad.
¿no? Sumado a la experiencia de las operaciones, como manifesté, que las líneas todas tienen que ser externas, visibles, con mangas, con controles de todas las tuberías, con válvulas automáticas, con conectores o protecciones de cualquier fuga de solución, ¿no? Entonces, vean cuán grandes los requerimientos, ¿no? Densidad, periodo de retorno del sísmico, coeficiente sísmico, estabilidad estática de corto, largo, de 100 años, de promedio, análisis de formación, el máximo evento debe tener de retorno de la lluvia por evento, vertederos, lluvia de un evento, de un diseño de canal, sistema de revestimiento, espesor de revestimiento, detección de fugas. Lo dijimos que hay operaciones que tienen doble liner, sistema de conexión de solución, dónde va el tipo de solución. Es una larga lista que sí o sí debemos cumplir con esos requerimientos, ¿no? Ok, a ver, ahora sí voy a abrir nuevamente otra pregunta. Dice, una pregunta dice, ¿qué problemas en proceso de lixiviación, Merrill Crowe y carbón activado y qué soluciones se aplicaron? Ok, en lixiviación, un problema fuerte, duro fue el bonding, al no tener una buena aglomeración. Si bien es cierto, sabíamos que teníamos que aglomerar, pero el falta de control de la calidad del aglomerado. El aglomerado tiene que cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones. Uno es el pellet, el tamaño del pellet, la dureza del pellet, la humedad que debe tener el pellet o el aglomerado, que está en función de la cantidad de agua y cemento. La dureza está en función de la cantidad de cemento. Entonces, al no dosificar una cantidad adecuada de cemento, el pellet o aglomerado era débil y a la hora que descargábamos, con los stackers se rompían y se generaba como una impermeabilización, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Estricto control, entrenamiento de nuestra gente y control de calidad de los aglomerados. En Merrill Crowe, algo que golpea mucho es cuando no hay una buena filtración, ¿no? Es presencia de sólidos en suspensión, también temas operativos, mejorar los filtros. En carbón sí he tenido muchos eventos. Uno de los mayores eventos, y lo recalco siempre, es la calidad del carbón y la actividad del carbón. Un control ineficiente o un mal control de un lavado ácido, al no retirar la cantidad necesaria de carbonatos, va a afectar la eficiencia de absorción. Entonces, el carbón se tiene que tener una actividad entre 50 y 60%, y eso se da mediante una buena lavado ácido y una buena regeneración térmica, ¿no? Ok. Un pequeño resumen. eh, de que algo, si me permite la experiencia, ser parte de ese momento, es la facilidad que tuvimos de construir un pad acá en el Lindero sobre un área árida con 3-4% de natural de, de porcentaje de 3-4% de diferencia de nivel, nos permitió fácil, menor corte, menor relleno, entonces eso refleja en los costos de construcción del pad. Versus el problema que teníamos en Shawindo, que no teníamos área. Shawindo estaba en la parte alta del anticlinal de Algamarca, ¿no? En la zona. Entonces no teníamos áreas y pudimos realizar unos pads de lixiviación en quebradas, ¿no? Ir rellenando, corte, relleno, corte, relleno. Gente, los chicos de parte de construcción civil, o de proyectos,
ganaron muy buena experiencia, ¿no? Y veo que han podido desarrollar los pads con todos los controles, la estabilidad. No he, hasta lo hecho, no he visto, no he escuchado un tema de inestabilidad o fuga. Versus, ¿no? Entonces, el, la ubicación, la necesidad de construcción, uno lo puede hacer, pero las condiciones geográficas no lo permiten. Uno tiene que buscar alternativas, ¿no? Si hay un, como se muestra ahí en la figura, algún canal que va pasando, se tiene que desviar el canal, ¿no? Y asegurarse de que dentro de esa construcción o plataforma no haya un drenaje interno. Se van a construir sus drenes para poder drenar lo que queda y poder retornar al sistema, pero implica, a veces la topografía va a implicar en los costos finales de la construcción del parque, ¿no? Lindero, 3-4% de nivel y muy mínimo corte y relleno, versus Shawindo, que sí, corte y relleno para generar una plataforma de cierto hectariaje. La presencia de material orgánico, afloramiento de agua es controlable mediante colocación de subdrenes, trenes franceses, desviaciones. De hecho, van a implicar en un costo de la construcción del pad. En este slide, algo muy pictórico, pero de impacto es y educativo, ¿no? Es cómo es que podemos controlar frente a un evento, ¿no? O frente a cualquier evento. ¿Y por qué? ¿Y cómo fue construido el pad? En este mostramos que tiene su gemembrana, tiene su arcilla y su orejo tiene un subdren. Repito, operaciones muy seguras, dos overliner, dos liner y su sistema de drenaje, y en la mayoría con solamente un liner, ¿no? Pero sí la obligación de que esta plataforma tenga un subdrenaje que permite captar. El subdrenaje, la construcción del subdrenaje es en función de la topografía del mineral. Si no se da, obliga a construir una inclinación, un grado de inclinación mayor a 2-3%, que conlleve en forma natural, si es que la rotura de la geomembrana o liner obligue a captar en forma, de hecho, esta desnivelación o tener 3-4% de, de nivelación va a llevar a una captación natural. Natural, entre comillas, porque va a llevar esa solución a un subdrenaje, que ese subdrenaje va a alimentar a una poza impermeabilizada y esa poza impermeabilizada va a retornar al sistema. Puede ir a un sistema de riego o puede ir a unas pozas de colección de solución que normalmente se utilizan en las épocas de estiaje, o sea, en épocas que no hay lluvia, se puede tener un sistema de almacenamiento. Entonces, acá ya viene la intervención del tema operativo y el tema ambiental. Obligatoriamente se tiene que ir a monitorear esta pila o plataforma diaria, interdiaria, para poder determinar si hay fuga. Si hay incremento de solución o en un flujómetro que maneje el acumulado de día a día, si hay un incremento en ese acumulado, significa que hay rotura, sea una zona que tiene mineral ya bajo lixiviación o una zona donde en espera de mineral, la ampliación de que pueda dar el pad de lixiviación. Esta es una alerta que puede determinar el área operativa y el área de medio ambiente. Pero este es un punto de control. Estamos hablando de frente a cualquier evento, tenemos la solución controlada, lo tenemos captada y está recirculando el centro. Consigue, los siguientes pasos ya son temas operativos en el sentido de identificar, ¿no? De hecho, dentro de una plataforma de lixiviación hay muchos subdrenes zonificados que permiten identificar qué área está de impacto sobre esos subdrenes.
Normalmente que se hace un plan de contingencia al identificar el punto de drenaje, parar el río en la zona, ¿no? Si es una zona de baja altura, retirar el material, ¿no? Y poder reparar, identificar y reparar la zona afectada. ¿Por qué a veces ocurren estos punzamientos? Lo dijimos, ¿no? Tal vez un overlay que no fue correcto, o material puntiagudo que ingresó, o a veces puede fallar el diseño, ¿no? Hundimiento del pad que el mismo material, por la elasticidad o punzamiento, puede romper.